seguimos. El FMI aboga porque el sector privado asuma la mayor parte de la carga de la inversión en soluciones al cambio climático. Argumenta que de hacerlo, los estados, el endeudamiento público sería insostenible para financiar los 5 billones de dólares anuales necesarios para lograr descarbonizar el planeta antes de 2030. El FMI recomienda introducir o incrementar los impuestos a las emisiones y que el sector privado cubra el 80% de los costos. La financiación de la lucha contra el cambio climático será uno de los principales temas de las reuniones que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebrarán la próxima semana en la ciudad marroquí de Marrakech. Vamos a analizar estas informaciones. Tiene más detalles nuestra compañera allá en Nueva York, Ana Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con respecto a la urgencia de la acción climática, Ana, el FMI habla de trilema en vez de dilema para los estados. ¿A qué se refiere concretamente? Pues el FMI adopta esta palabra trilema para referirse al imperativo global al que nos vemos obligados a alcanzar los objetivos climáticos, la sostenibilidad fiscal y lo que es posible políticamente. Y es un trilema porque no se puede seguir en el camino en el que estamos ni acometer solamente acciones moderadas cuando en materia climática, como dijo el secretario general de la ONU hace unas semanas, estamos prácticamente a las puertas del infierno. El Estado no puede hacerlo todo porque es insostenible para las finanzas públicas y dejarlo todo en impuestos a las emisiones es políticamente imposible. Por eso el Fondo Monetario indica que el sector privado tiene que poner de su parte mucho más y de hecho casi todo, algo que se puede subsidiar vía créditos fiscales como está haciendo ahora en Estados Unidos vía el Inflation Reduction Act o como ha hecho China con subsidios directos. El fondo habla de un problema medioambiental global que requiere una responsabilidad colectiva y coordinada, con impuestos a las emisiones coordinados, con el fin de las barreras comerciales, con una ausencia de competencias en subsidios y con una arquitectura internacional para crear una financiación privada que permita que el sector privado sea parte de la solución del problema. Bueno, ahí parece que hay mucho trabajo por hacer, Ana. Otra de las llamadas de atención llega de los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania y el proceso de reformulación de la globalización tras la pandemia, que ha creado, digamos, una fragmentación geoeconómica. ¿Cuáles son los riesgos aquí? Rosa, esto puede parecer muy grande, muy lejano, sonar muy teórico, el reforzamiento de los bloques frente a la globalización, pero el Fondo Monetario Internacional avisa que tiene efecto en lo que gastamos en el supermercado, en lo que podemos comprar en el supermercado y el precio de la transición energética de la que hablaba antes. El fondo ve las consecuencias de la guerra en Ucrania por la invasión rusa en los precios de las materias primas y los alimentos, porque algunos se mantienen elevados y otros son muy vulnerables a shocks, lo que puede disparar otra vez la inflación. Además, también ve cómo Estados Unidos está procurándose los minerales críticos que domina China para la transición energética. Dado la concentración de la oferta de las materias primas, tanto agrícolas como minerales, en muy pocos países, el Fondo Monetario vuelve a apostar por la cooperación multinacional. El Fondo Monetario dice que se necesitan políticas comerciales para que no se desestabilicen el momento delicado de la globalización, las amenazas a la seguridad alimentaria y el coste de la transición ecológica. Interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias por el análisis, como siempre, Ana. Un saludo.